La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ayer fue Víctor de Aldama y hoy será Koldo García el que declare ante el Tribunal Supremo. Hoy sabremos, por tanto, que responde Koldo a las acusaciones que Aldama dejó allí mismo. El empresario no solo mantuvo en el Supremo que le pagaba comisiones a él, a Koldo y a Ábalos, sino que añadió que, según le decían ellos, esas comisiones iban también a financiar al PSOE. Ocurre que de eso, que es una acusación muy grave, Aldama no aportó ninguna prueba. Aportó los pantallazos de sus conversaciones con Koldo por WhatsApp. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Campos, tiene mucho interés lo que pueda decir hoy Koldo García después de esas acusaciones que hizo ayer Aldama y con las que pretendía señalar al PSOE. Aldama afirmó que él mismo, Ábalos y Koldo se repartieron alrededor de 3,5 millones en comisiones procedentes del amaño de contratos en transportes y que parte de ese dinero fue a parar al PSOE. El juez del Supremo le interrumpió en ese instante para preguntarle si tenía alguna prueba de ello, a lo que el supuesto corruptor de la trama contestó que ninguna, que lo del destino de parte del dinero al Partido Socialista se lo habían dicho Ábalos y Koldo. Aldama insistió en el amaño en transportes y aportó el pantallazo de un folio manuscrito supuestamente por Koldo como única prueba de la corrupción en los contratos. El ministerio de Óscar Puente ha refutado esas acusaciones en 2 informes conocidos los últimos días y que serán incorporados al sumario. Víctor de Aldama y su abogado llegaron al Supremo y se fueron de él a lomos de un Audi Q8 conducido por el agitador de ultraderecha y difusor de bulos Dani Desocupa. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Y ayer pasó algo más. Mientras Aldama estaba declarando en el Supremo, Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Ayer mismo, mientras ocurría eso, en el Supremo la Guardia Civil detenía a 4 personas vinculadas con el otro fraude que implica al empresario, el de los hidrocarburos. Recordarán que fue por ese fraude por el que Aldama fue encarcelado. Después empezó a acusar a Ábalos, a Koldo García, a dirigentes del PSOE y tras aquella declaración que hizo por el caso de las mascarillas, aunque no aportó pruebas en ello, fue puesto en libertad. De hecho, lleva ya varios días en libertad, pero fue ayer cuando la Guardia Civil hizo nuevos registros por el otro caso que le afecta y detuvo a 4 personas, entre ellas la mujer que dijo que había llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE. La pregunta, Campos, es ¿por qué razón quedó en libertad Aldama si aún quedaban operaciones pendientes en el otro caso que le afectaba? Aldama quedó, Ángels, en libertad hace 26 días porque la única acusación del caso de hidrocarburos, la Fiscalía Anticorrupción, le dijo al juez Pedraz que no había riesgo de destrucción de pruebas. Ayer el mismo juez Pedraz buscó con la operación de esa misma causa de los hidrocarburos las pruebas que la Fiscalía le dijo que no podían destruirse hace menos de un mes. 26 días ha tenido Aldama para manipular o adulterar esas pruebas que ayer buscaba el magistrado de la Audiencia Nacional. Campos, gracias. Hasta luego. Sobre lo que ocurrió ayer, lo que dijo Aldama en el Tribunal Supremo, dice el gobierno que está tranquilo. No me creo nada. Aportó un papelito lleno de subrayados que según él se correspondían con el pago de mordidas, ¿no? Bueno, pues de los 37 contratos que aparecían subrayados, 18 ni siquiera se han licitado. Y luego de lo que quedaba, de lo que sí eran contratos que se habían licitado, solo 6 se corresponden con la época de Ábalos. Lo que sí que se acredita es que todo lo que ha dicho este señor en sede judicial en lo que se refiere a los contratos del Ministerio pues es absolutamente falso. Esto es lo que dijo el ministro Óscar Puente. El Partido Popular celebró anoche la cena del partido en Madrid y coincidieron allí Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Vienen de un año difícil de superar. Decían que el 2025 iba a ser el francaño. Y podemos empezar por el piso que hoy mismo Aldama dice que ha puesto a disposición de políticos socialistas en la calle Atocha, lo que se podría llamar un piso franco. Y creo que Sánchez, eso sí, debería hacer un propósito. Y el propósito que le pedimos es que su gobierno y su partido no vuelvan a delinquir en el año 2025. En fin, que esto no lo tapa ni Franco. Que van para adelante, incluido el jefe de Ábalos, pareja de Begoña, jefe de la tercera unidad. Sé que no van a dimitir. Y no van a dimitir porque no tienen ni la dignidad ni el honor para hacerlo. Estamos hoy en Rivas Vacia, Madrid, en un municipio gobernado por comunistas. Esto es así. Ya está Ayuso, sí que son comunistas. Pueden desenterrar a Franco 100 veces. Esta es la situación política nacional. No hay pan para tanto chorizo. Va a ser un año muy intenso para nosotros. Hay todavía un elemento más. El Supremo ha admitido a trámite la demanda que el novio de Isabel Díaz Ayuso presentó contra María Jesús Montero por intromisión al derecho al honor, por haber hecho estas declaraciones que ahora escucharán, cuando se publicó que Alberto González Amador había sido denunciado por fraude fiscal.
requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública. Es llamativo que la presidenta de una comunidad autónoma tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos casos de fraude. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Es evidente la estrategia de cada uno. El PP dice que el Gobierno quiere tapar con Franco la corrupción, mientras el Gobierno rebate las acusaciones de Aldama. Sí, los socialistas se agarran a la inexistencia de pruebas para desmentir las acusaciones del empresario sobre los actuales miembros del partido y del gobierno. Miente, reiteran en la Moncloa, donde además creen que toda la escenificación que está haciendo el empresario, que llegó escoltado por el agitador ultra Dani Esteve, les da la razón en su teoría de que intentando disparar más alto lo que busca Aldama es dañar al Ejecutivo, algo que preocupa al PSOE, donde están dispuestos a redoblar la respuesta judicial. Las mismas mentiras, las mismas falsedades y ni una sola prueba, porque no puede haber prueba de lo que nunca pasó, de lo que nunca ocurrió. Habrá querellas contra Aldama por sus nuevas acusaciones, pero también contra quien dé crédito a las afirmaciones del empresario, como hizo ayer el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Es ridículo pensar que toda la culpa de esto la tiene un señor que empezó de portero de un local de Alterne y que fue ascendiendo y medrando gracias a Pedro Sánchez, sino que esto obedece a una estructura vertical, piramidal, en la que el número uno era conocedor de absolutamente todo. Los socialistas van a redoblar también la respuesta política, elevando el tono y señalando las decisiones de los tribunales que sean cuestionables y que creen que están condicionando la vida política de este país. Extraña en el PSOE que mientras esta semana van a desfilar todos los protagonistas de los casos que les afectan, la pareja de Ayuso, habiendo confesado el delito, dicen aún no lo ha tenido que hacer. Guille, gracias. Hasta luego. Esa estrategia de los partidos contrasta con lo que se dice a puerta cerrada. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. En el caso de Feijóo sabemos que ayer advirtió a la plana mayor de su partido que con la corrupción no basta, que Vox está subiendo en las encuestas y cree que el PP tiene que incorporar más elementos a su discurso. Cuando se apagó la cámara, Feijóo se atrevió a verbalizar algo que se cuidó de decir en abierto. Si ante el micro aseguró que nos espera un año movido, a puerta cerrada habló directamente de que puede ser un año electoral. En esta tesitura, según fuentes presentes, alertó a los suyos de que Vox se está recuperando y de que esa recuperación puede dar al traste con el crecimiento sostenido del PP y con los planes futuros de los populares. Por ello, les conminó a no esperar solo a que el gobierno caiga. Les invitó a hacer una oposición más propositiva, a no fiarlo todo a la carpeta judicial del gobierno, aunque luego en su discurso televisado él mismo se hiciera caso a medias y no parara de hacer referencias a la corrupción. David, hasta luego. Hasta luego. Y además esta mañana se reúne la mesa del Congreso que decidirá si acepta tramitar la iniciativa de Junts, que instaba a Pedro Sánchez a que se someta a una cuestión de confianza. Esa debe ser iniciativa del presidente, pero los letrados de la Cámara no ven problema en que se tramite y se debata porque, según su argumento, aunque fuera aprobada, no tendría un impacto jurídico. Otra cosa es ya el impacto político que pudiera tener. La decisión, en todo caso, está en manos hoy del PSOE. A las 8:30 le vamos a preguntar a Antón Meana cómo es que el fútbol español ha escogido como nuevo presidente de la Federación a Rafael Louzán, que fue presidente de la Diputación de Pontevedra y que fue condenado a 7 años por prevaricación. Louzán está pendiente de que el Supremo decida definitivamente sobre aquella sentencia que dictó la justicia en Galicia. Será el próximo mes de febrero. El nuevo responsable del fútbol español estuvo anoche con Manu en el larguero. La gente en la calle lo primero que dice es, joder, si a lo mejor el 5 de febrero resulta que se confirma la condena por inhabilitación de 7 años a Rafa Louzán. ¿Qué pasaría en la Federación? Eso ya se lo contesto solo. 90-43. Sí, ese es el apoyo de la Asamblea, ¿no? De las elecciones de hoy. 90-43 sí. Es el... Mientras usted sea presidente, pero si deja de serlo, ¿qué pasa en la Federación? Bueno, pero usted me traslada una cuestión, yo le traslado otra. 90-43. Y creo que de los 90 que hay ahí, pues hay clubs muy importantes del fútbol español, hay árbitros muy importantes del fútbol español, hay presidentes territoriales muy importantes del fútbol español, hay árbitros muy importantes del fútbol español, quiero entender, porque son 90, y por lo tanto nunca antes ha habido una victoria en este caso con 2 candidaturas de tanta diferencia. En media hora lo hablaremos con Meana, también en el cuaderno de Ángeles Caballero. Antes el tiempo, que hoy trae cielos despejados, Jordi. Y eso va a hacer que durante la tarde haga menos frío, pero cuidado porque ahora mismo las heladas se extienden por prácticamente todo el interior, son significativas en la meseta norte, valores por debajo de los 5 grados bajo cero, pero como decías va a hacer sol, las nubes que se vean no serán destacables, por eso durante la tarde máximas de 10 a 15 grados, alrededor de los 20, que es donde más va a subir en el Cantábrico, el Valle del Guadalquivir superando los 20 en Canarias. Las nubes avanzada la tarde darán lugar a algunos chubascos, pero solo en Galicia, Asturias y la provincia de León.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Escuchen este dato que han recogido nuestros compañeros en Cataluña. Allí existe un registro de violencias contra el alumnado. Lo gestiona la Conselleria d'Educació y allí consta que desde principios de curso se han denunciado algo más de 300 casos de violencia machista de algún tipo, verbales o físicas. Eso significa una media de 3 episodios cada día. Este registro incluye ataques de adultos, adolescentes o niños, pero también episodios entre estudiantes. Radio Barcelona, Soledad Domínguez. Este registro recoge los datos de todas las agresiones que se detectan en el ámbito escolar, pero que pueden suceder también fuera de las aulas, en los espacios en los que se mueven los estudiantes, incluido las redes sociales. Hay casos de acoso, de discriminación, también de violencia machista. En este último apartado, desde el inicio de este curso, se han contado entre agresiones verbales y físicas 302 casos. En la mayoría, en 222, el agresor ha sido un adulto. En otros 80, la violencia machista es entre iguales, son todos alumnos. La estadística recoge también el caso de una niña obligada por su familia a casarse. La Generalitat habla de datos muy preocupantes porque, dice la consellera de Feminismo, lo que se está detectando en las escuelas es solo la punta del iceberg de lo que pasa en general en toda la sociedad. También de Barcelona este otro dato, en este caso sobre la vivienda. Un estudio que se ha hecho allí constata que la generación nacida entre los 80 y los 90, los llamados millennials, tardan un 37% más de tiempo de lo que tardaron sus padres en conseguir el dinero para poder comprarse un piso. Este estudio dice que el problema principal no está tanto en pagar la hipoteca, si se compara con la situación de hace 30 años, sino en poder pagar la entrada. Paul Valero. Buen día. En Barcelona, el precio de una vivienda de 80 metros cuadrados ronda los 330.000 euros, más del triple que hace 30 años, un incremento similar al que se ha vivido en Madrid. Esto ha hecho que los millennials tarden mucho más que sus padres a conseguir el 20% de la entrada de un piso y a terminar de pagar la hipoteca. Javier Fernández Pacheco, profesor de EAE Business School y coautor del informe. Cuando tú te quieres comprar una vivienda, tienes un esfuerzo que es la entrada, y otro esfuerzo que es luego la cuota que vas a pagar cada mes. En términos de entrada estamos mucho peor, en términos de cuota no. Una vez superada la barrera de entrada, dice el informe, se ha reducido el esfuerzo de la cuota mensual porque los tipos de interés son ahora 10 puntos más bajos que hace 30 años. Justo ayer conocimos el dato de cómo se ha disparado la venta de viviendas que están en niveles de la burbuja inmobiliaria. Pablo Anzola. ¿Qué tal? Buenos días. Y no solo la bajada de los tipos de interés o el temor a que los precios de la vivienda sigan subiendo, sino también los alquileres prohibitivos explican que las compraventas se hayan disparado un 51% en octubre. A diferencia de lo que ha sido tradicional en este país, que alquilaba al que no podía comprar, ahora resulta que algunos están comprando porque les es imposible alquilar. Es el diagnóstico que ha hecho aquí en la cadena SER el presidente de la Federación Nacional de las Inmobiliarias, José María Alfaro, de un mercado que se coloca ya en máximos desde la burbuja. Hay que remontarse a mayo de 2007 para encontrar un nivel de compraventa superior a las 69.400 registradas en octubre. Ese mes ha sido el cuarto consecutivo de incrementos. Es la vivienda usada, por cierto, la que explica buena parte del calentón del mercado inmobiliario, porque la segunda mano está detrás de 4 de cada 5 operaciones. Las potencias occidentales mueven ficha para no quedarse fuera del tablero de juego de Siria que controlan los rebeldes islamistas. Ayer mismo una delegación británica se reunió con el gobierno interino de Siria mientras España anunciaba el regreso de su encargado de negocios a la embajada en Damasco, que está bajo mínimos desde 2012. Bruselas también estudia cómo encarar las relaciones con los nuevos líderes sirios, mientras el dictador Bashar al-Assad reapareció ayer desde Moscú con un comunicado el que niega haber huido de Siria y afirma que el país está en manos de terroristas. Enviado especial Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Bashar al-Assad ha intentado exculparse de su salida, de su huida de Siria, asegurando que no lo tenía planeado, que fue Rusia quien le proporcionó la ayuda para salir, que de hecho lo hizo no desde Damasco, sino desde una base militar de Putin, y que en todo caso, en el comunicado difundido, dice que él intentó defender a Siria del terrorismo hasta el último momento, en referencia a los nuevos gobernantes. Sin embargo, la realidad del relato que describen los que estuvieron con él en la reunión del Estado Mayor ese mismo día es que en realidad les mintió a todos. En lugar de regresar a su palacio, se fue directo al aeropuerto para huir a Moscú sin ni siquiera avisar a su hermano, que tuvo que huir a su vez a Irak en helicóptero. Los pocos seguidores que le quedan al Assad lo consideran un traidor y un ladrón que además ha dejado al país en la ruina. Todo este comunicado además en el día en el que Naciones Unidas visitaba el horror de Zendaya. Yair Pedersen, el enviado especial de la ONU para Siria, al salir de esta prisión de los horrores decía que hay que exigir justicia y que se asuman responsabilidades por estos crímenes
crímenes por parte de Bashar al-Assad y de todos los perpetradores. Hoy los rebeldes continuarán con su agenda de contactos con la comunidad internacional. Hoy le toca el turno a Francia. Y la última hora está en Rusia, lo contábamos a las 7, una explosión ha matado al responsable de la unidad de armas químicas y biológicas del ejército de Putin. El Kremlin ha confirmado su fallecimiento, que se produce en el contexto de la guerra con Ucrania. Según las primeras investigaciones, Igor Kirillov y su asistente han muerto porque ha explotado una bomba escondida en un patinete eléctrico. Y en el Reino Unido, la trama del espía chino se vuelve ya contra el gobierno de Keir Starmer. Hace unos días que el país prohibió la entrada del supuesto hombre de negocios que llegó a establecer una relación de cierta cercanía con el príncipe Andrés y del que hasta ayer solo sabíamos que le llamaban H6. Ahora la oposición presiona a Starmer para que endurezca el tono de su gobierno contra China. Corresponsal en Londres, Lucas Font. La presión sobre el gobierno laborista para que endurezca el tono con China ha ido en aumento en las últimas horas, especialmente tras conocerse que Yang Tengbo, un supuesto espía chino cuya identidad ha sido revelada este lunes, tejió una relación de confianza con el príncipe Andrés y llegó a tener contacto con los ex primeros ministros David Cameron y Theresa May. Tengbo ha negado las acusaciones de espionaje y ha insistido en que estableció contacto con el hermano del rey a través de canales oficiales, pero el caso ha hecho sonar las alarmas entre los diputados conservadores, que han acusado a los laboristas de mantener una posición tibia con China. Por supuesto que estamos preocupados por el desafío que representa China, ha dicho el primer ministro Keir Starmer, quien ha evitado tomar represalias por ahora, consciente de la necesidad de mantener buenas relaciones con el gigante asiático para captar nuevas inversiones y acelerar el crecimiento económico. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Mariola Urrea, José Miguel Contreras y José María Lasalle. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.